Jovencitos del cuarto año de secundaria, todos y cada uno de ustedes reciban el saludo cordial. De mi parte y a nombre de la institución educativa San Martín de Porras, institución donde ustedes laboran. Bien chicos, el día de hoy en el área de ciencias sociales vamos a hablar acerca de la difusión de la revolución industrial. Es decir, cómo la revolución industrial, jovencitos, se difunde no solamente por Europa, sino por el mundo entero. Bien chicos, acompáñenme. Les sugiero antes de que se pongan muy cómodos en casita, pues cojan un cuaderno y un lapicero para poder anotar las ideas centrales, cosa que esto les va a ayudar para poder absolver la actividad que les voy a presentar, jovencitos, al finalizar esta clase. Bien, hablemos por lo tanto de la difusión de la revolución industrial. Para eso, chicos, vamos a hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿cómo afectó la revolución industrial? Es decir, ¿cómo afectó la revolución industrial a Europa, al mundo entero? Bien, en el siglo XIX, jóvenes, la revolución industrial pues afectó a los países de distintas formas. La revolución industrial a algunos países los favoreció y lamentablemente a otros no. Es así, jóvenes, que en el mundo, por ejemplo, gracias a la revolución industrial, pues se desarrollaron grandes industrias. Pero ¿quiénes fueron estos países? No fueron todos los países. Vendrían a ser en todo caso todos aquellos que adoptaron un modelo capitalista por el hecho de que dentro de su país pues había una burguesía, había una clase interesada en volverse industriales. Pero sin embargo, jovencitos, en otros países, como en el caso de nuestro país, por ejemplo, en caso del Perú, pues nuestra economía siguió en la etapa de la preindustria. ¿Eso qué significa? Significa pues que lamentablemente esa clase dominante que provenían de la época del virreinato, jovencitos, quienes eran conocidos como los criollos ricos del Perú, lamentablemente no aprovecharon la situación para poder convertir a nuestra economía en una economía capitalista, en una economía desarrollada. En otras palabras, simplemente estos individuos se interesaron en su bienestar individual, no pensaron en el bienestar de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestro país. Es por eso que no aprovecharon pues las bondades de la revolución industrial y ahora en pleno siglo XXI, producto de eso, jovencitos hemos o somos considerados a nivel mundial como un país subdesarrollado. Bien, jovencitos, pero vamos a analizar las demás connotaciones, ¿sí? Bien, la revolución industrial, jóvenes, se extendió y se extendió mucho. Básicamente se extendió en los países europeos, por ejemplo, en Francia. En Francia comenzó esta revolución industrial, jovencitos, a través de la gran revolución francesa que se dio el año de 1789. Algunas de estas aspectos los vamos a analizar más adelante. No solamente, jovencitos, se extendió a Francia, sino también a Prusia, la Prusia alemana. Ojo que para ese entonces, chicos, para las primeras décadas del siglo XIX, Alemania todavía no existía como país. Los alemanes recién se unen, jovencitos, para el año de 1871, pero sin embargo, algunas naciones importantes que después se constituirían en los líderes de Alemania ya incentivaban ya su industria. Eso lo vamos a ver más adelante también. De la misma forma, ¿cómo no iba a llegar, pues chicos, el desarrollo para Estados Unidos? Si Estados Unidos, al igual que Inglaterra, al igual que Francia, jovencitos, al igual que Holanda, constituyeron pues en uno de los países que incentivaron notablemente esta revolución industrial. De la misma forma, jovencitos, cuando hablamos del Asia, pues el Asia tenía o tiene hasta el día de hoy un representante importante, que al igual que Estados Unidos y los demás países europeos, Japón también, jovencitos, jugó un papel importantísimo en la difusión de la revolución industrial. Bien, chicos, con estos datos vamos a poder analizar de manera pormenorizada cómo pues afectó la revolución industrial en estos distintos países. Hablemos en primer término de Francia, ¿sí?
¿Cómo afectó la revolución industrial a Francia? Ustedes saben, chicos, que la revolución francesa se dio el año de 1789. Con la revolución francesa, jovencitos, pues la monarquía fue derrotada. ¿Quiénes lo derrotaron? Obviamente esa nueva clase social que aparecía no solamente en Francia, sino en toda Europa, llamada la clase burguesa. Esta clase burguesa, gracias al comercio y gracias a algunos aspectos de su industria, comenzaron jovencitos a acumular mucha riqueza. Y esa riqueza, jovencitos, obviamente tenía que ser capitalizada políticamente. Como ellos tenían dinero, incluso más dinero que algunas monarquías o que la monarquía francesa, entonces ellos exigían el poder político. Es por eso que realizaron esta revolución con apoyo de los campesinos franceses para derrotar a la monarquía francesa. Cuando se da la Revolución Francesa, jovencitos, entonces los gobiernos de carácter republicano, de carácter democrático, ¿sí? Producto de esta revolución, comienzan a dar leyes favorables al capitalismo. ¿Eso qué significa? Que su nuevo gobierno, jóvenes, comienza a dar leyes para incentivar la industria, para apoyar que no solamente las personas burguesas pudieran hacer industria, sino también el Estado. De la misma forma, jovencitos, se genera luego de este primer avance de Francia dentro de su proceso de industrialización, pues se genera una inestabilidad política. ¿Por qué se genera una inestabilidad política? Ustedes dirán, ¿no, profesor? Si la burguesía triunfó en la Revolución Francesa junto a los campesinos, entonces en Francia ya se debería de haber organizado un país poderoso. No, no fue sencillamente. Se dio una inestabilidad política. ¿Por qué se dio esta inestabilidad política? Por las constantes guerras napoleónicas. Después de la Revolución Francesa, quien asume el poder, jovencitos, en Francia, fue Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón Bonaparte, jovencitos, tenía pues una idea expansionista, imperialista. Entonces comienza a declararle la guerra a algunos países europeos. Y estas guerras, jovencitos, comenzaron a debilitar a Francia. Producto de eso, chicos, se dio la restauración feudal. Es decir, cuando Napoleón pues debilita a Francia políticamente, ahí es donde aprovechan los reyes que ya habían sido derrotados el año de 1789 para que de esa manera nuevamente reclamen su poder, en este caso el poder monárquico. Bueno, estas situaciones, jovencitos, retrasaron la industria de Francia hasta el año de 1830. Es decir, desde el año de 1789 hasta 1830 hubieron más de 3 décadas, jovencitos, en donde la economía industrial francesa estuvo estancada por culpa de la restauración feudal. Ahora vayamos a ver, jovencitos, qué otros aspectos más imposibilitaban a Francia para poder tener un despegue industrial. Francia, si bien es cierto, carecía en cuanto se refiere a tener algunos recursos naturales. Por ejemplo, carecía del carbón. Entonces, para poder tener carbón, porque en ese entonces las máquinas, chicos, funcionaban gracias al vapor. ¿Y quién generaba ese vapor? Pues obviamente el carbón, ¿no? El carbón de piedra. Entonces, como Francia no tenía carbón, comienza a exportar de otros países. Al exportar de otros países ya tenía el combustible como para poder hacer funcionar sus industrias. Es así que Francia comienza a incentivar la industria desde el año de 1847, chicos. De esta manera, Francia, con energía ya en sus manos, comienza a impulsar su producción textil. La producción textil, jovencito, se desarrolló en las zonas de Alsacia, de Calais, de Bolonia, que son regiones francesas que se caracterizaron por la producción de telas, por la producción de vestimentas, ¿no? Y entre otros aspectos que tienen relación con la producción textil. De la misma forma, jovencitos, también se incentivó la producción de acero, es decir, la siderúrgica comenzó, jovencitos, a desarrollarse enormemente en Francia. Pero sin embargo, chicos, cuando Francia, por los temas de unificación, estuvo en guerra con Prusia, entonces, de alguna manera, jovencitos, este tipo de producción siderúrgico pues sufrió un revés. Pero sin embargo, más adelante logran recuperarse. Al mismo tiempo, también Francia aprovecha,
jovencitos, de la revolución industrial para impulsar su industria ferroviaria. Es decir, comienza a fabricar trenes, comienza a trasladar jovencitos, por ejemplo, vías férreas, para que de esta manera, pues, Francia se encuentre interconectado y de esa manera incentivar fuertemente al comercio. De esa misma forma, también, jovencitos, se da una incentivación enorme a la industria metalúrgica. Se comienza, jovencitos, a transformar los minerales con la finalidad de fabricar industrias ferroviarias, con la finalidad de fabricar motores y maquinarias que se debería de utilizar en la industria. Entonces, estos dos aspectos, tanto lo ferroviario y la industria metalúrgica, favorecieron el desarrollo económico de Francia, chicos. Este desarrollo económico de Francia, pues también hizo de que este país francés se convierta en un país capitalista, ya dándole ciertos indicios de imperialista, ya que con todo ese desarrollo económico que tuvo Francia, jovencitos, comenzó a invadir territorios. ¿En qué continentes invadió territorios, jovencitos? Tanto en Asia como en África. Francia comenzó a tener, jovencitos, colonias y semicolonias, no solamente en Europa, sino también en Asia, en África y sobre todo en América. Entonces, desde acá podemos hablar, chicos, de que Francia pues incentivaba y mejoraba y desarrollaba enormemente su economía. Vamos a ver qué pasó en otros países. Ahora hablemos de Alemania. Alemania, jovencitos, si bien es cierto, surge a través de una confederación germánica. La confederación germánica significa la unión de muchos estados que tenían, si bien es cierto, una nación o una costumbre, o como ellos decían, eran de la raza germánica. ¿Eso qué significa? Significa pues de que esta confederación germánica estuvo integrado por 39 estados. Estos estados tenían en común su costumbre, tenían en común su idioma y todo ello los volvía un tanto más familiarizados, ¿no? Y de esto dependió enormemente, chicos, la unión de los pueblos germánicos para conformar un país alemán como la que conocemos el día de hoy, un país pues bastante poderoso. Si bien es cierto, Alemania no tenía un espacio económico. Si bien es cierto, Alemania pues no contaba con el territorio suficiente como para poder desarrollar una economía considerable. Entonces, eso era una cuestión, chicos, que dificultaba pues el desarrollo económico. Si tú no tienes un lugar donde hacer industria, si tú no tienes, por ejemplo, materias primas para poder transformar y venderlo, entonces eso era pues lamentablemente una barrera para el desarrollo económico. Pero sin embargo, jovencitos, el año de 1834 se crea la famosa Zollverein, ¿no? La unión aduanera. ¿Qué cosa viene a ser esta unión aduanera, jovencitos? Viene a ser una organización económica comercial que hace posible que se elimine las aduanas interiores. Miren, cuando hablábamos nosotros acerca de la dificultad que tenía Alemania para desarrollar su economía, porque no tenía un espacio económico, no solamente hablábamos de territorios, chicos, sino también de que dentro de esos estados, de esas naciones que conformaban la Confederación Germánica, jovencitos, entre ellos había mucha diferencia, sobre todo diferencia comercial. ¿Eso qué significa? Que tú si querías, por ejemplo, ir a vender a otra región tus productos, no lo podías hacer porque había muchas trabas. Entonces, cuando se formó, jovencitos, la Zollverein, entonces este organismo comercial alemán simplemente elimina esas trabas. Es decir, tú en tu propio país ya podías llevar tus productos y vender a cualquiera de esos 39 estados. Ya no había ningún problema. Entonces, esto favoreció enormemente, chicos, para que la economía alemana, pues, generara cierto desarrollo económico. Y es así, jovencitos, que poco a poco la economía alemana comienza a despegar para convertirse en una economía importante.
Entonces, lo que sí hay que tener en consideración, por otra parte, de que Alemania, si bien es cierto, no contaba con muchos o con todos los recursos naturales que quisiera para desarrollar su industria, pero sí tenía algunos productos en abundancia, chicos. Por ejemplo, los alemanes tenían suficiente hierro, suficiente carbón. El carbón, ustedes saben que fue utilizado pues como combustible y el hierro, jovencitos, es un mineral que fue utilizado pues para fabricar, ¿no? En este caso, maquinarias para fabricar locomotoras, para fabricar incluso motores y entre otros elementos que les servían muchísimo a la industria. Entonces, jovencitos, estos productos pues se encontraban en la zona de la cuenca de Silesia, ¿no? Que es una región alemana. Entonces, ante esta situación que era positiva para Alemania, Alemania relanzó la siderurgia, es decir, comenzó a procesar esos minerales que tenía con la finalidad de producir maquinarias y entre otros elementos. De esta manera, jovencitos, gracias a esa siderúrgica, a esa industria siderúrgica, se da la expansión ferrocarril. ¿Eso qué significa? Alemania comienza a fabricar, ¿no? ferrocarriles para que de esa manera pudiera tender vías ferroviarias, jovencitos, y así comunicar, ¿no? A los 39 estados que existían dentro de Alemania. Eso también les sirvió para cierto desarrollo textil, es decir, sus industrias comenzaron a fabricar telas, comenzaron a procesar la lana, el algodón, para que de esa manera, jovencitos, tuvieran pues un desarrollo industrial textil bastante importante. De esa misma forma, jovencitos, gracias a este impulso económico, el año de 1890, cuando ya se da la Unión Alemana, jovencitos, Alemania, este país, se convierte en una potencia económica que obviamente, jovencitos, nosotros lo vimos o lo vamos a ver más adelante en la Primera Guerra Mundial, así como también, jovencitos, fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Bien, chicos, hemos hablado acerca del despegue económico alemán. Y ojo, que obviamente Alemania, jovencitos, también comenzó a buscar expandirse, es decir, comenzó a aplicar un capitalismo expansionista imperialista. Es así, chicos, que tuvo colonias, por ejemplo, en Asia, tuvo colonias en África, y no solamente en estos lugares, sino también, jovencitos, casi por todo el mundo. Bien, ahora vayamos a ver, jovencitos, cómo era la situación en Japón. En Japón, jovencitos, se dio dentro de su campo político la restauración Meiji, ¿no? De la dinastía Meiji, que duró desde el año 1866 hasta el 69, es decir, duró un lapso de 3 años. Pero ¿quiénes eran los Meiji, jovencitos? Los Meiji era una dinastía, una familia de nobles, de emperadores, pues que había gobernado por mucho tiempo en Japón y que estaba en conflicto justamente con los famosos shogunes que vendrían a ser otra dinastía. Entonces, cuando los Meiji derrotan, ¿sí? a los shogun, seguramente ustedes han visto esta dinastía en las películas, en muchas películas japonesas, porque es parte de su tradición histórica. Entonces, cuando los shogunes fueron derrotados por los Meiji jovencitos, los Meiji pues se hacen del poder. Es decir, los Meiji jóvenes comienzan a gobernar, ¿no? el imperio, en ese entonces todavía no era un imperio, ¿no? en este caso el Estado japonés. Entonces, con la dinastía Meiji comienza pues ese proceso de transformación de Japón, de la mano de su emperador, en este caso el gran Mutsuhito, ¿no? Mutsuhito, jovencitos, comienza a modernizar Japón, ¿no? Comienza a implantar las primeras semillas de lo que el día de hoy viene a ser Japón, bastante desarrollado, por cierto. Bien, entonces, para poder, jovencitos, incentivar la economía, la modernización de la economía japonesa, pues este emperador Mutsuhito comienza a realizar reformas. Vamos a ver qué reformas, jovencitos, reformas a nivel de su comercio y a nivel de su industria. A nivel de su comercio, chicos, comienza a aperturar, ¿no? espacios comerciales. ¿Eso qué significa? Que anteriormente a los Meiji, cuando estuvieron ellos gobernados por la dinastía Shogun, pues Japón prácticamente estaba aislada. No quería mantener relaciones comerciales con ningún país, ni europeo, ni mucho menos americano.
Entonces, cuando los de la dinastía Meiji, gracias a Mutsuhito, comienzan a gobernar, entonces ellos aperturan relaciones comerciales con Europa, con casi todos los países europeos, pero no solamente con Europa, sino también con uno de los países más que se configuraba como uno de los países más poderosos, jovencitos, en ese entonces, Estados Unidos. Bajo esta tendencia, chicos, ¿no? Ya configurado ya relaciones comerciales con Europa y Estados Unidos, entonces Mutsuhito comienza a realizar reformas industriales. Comienza a incentivar, jovencitos, la industria textil, ¿no? La industria ferroviaria comienza a atender vías ferroviarias, jovencitos, para poder comunicar a las distintas regiones del Japón a través, ¿no? De los ferrocarriles. De esa misma forma, también, jovencitos, comienza a incentivar una industria militar. Es decir, comienza a crear fábricas de armamentos con la finalidad de convertirse pues en una potencia, porque desde ese entonces, dentro de la idea de los japoneses, está pues en convertirse en un imperio. Y para eso, jovencitos, tenían que desarrollar su industria militar. ¿Eso qué significa? Tenían que crear fábricas, por ejemplo, de armas de fuego, de municiones, ¿no? Y que todo esto pues esté a la par del avance de la ciencia y la tecnología. De la misma forma, jovencitos, así, de esta forma, Japón se consolida como una potencia oriental, ¿no? Una potencia en el Asia. Entonces, para que nosotros podamos evidenciar cómo se convierte en una potencia, pues Mutsuhito, ¿sí? A través de su perspectiva imperialista, invade dos países muy grandes, demasiado grandes, yo diría que a comparación de Japón, ¿no? Se toman el atrevimiento de invadir a China, un país inmenso, ¿no? Y al país de Rusia, otro país inmenso también. Imagínense, un país pequeño con una consolidación económica, con la modernización de su economía, jovencitos, pues se había convertido en un país bastante poderoso. De esta forma nace el nuevo Japón, ese nuevo Japón a través de un desarrollo capitalista, a través de un desarrollo de sus fábricas, de sus industrias, con bastante poder estatal. Porque en Japón, jovencitos, si bien es cierto, no estaba prohibido el desarrollo de las industrias privadas, pero quien mantenía, chicos, la economía industrial en Japón era el Estado. ¿Y quién él era el que comandaba dentro del Estado, la máxima autoridad? Pues obviamente el emperador. En este caso, de la dinastía Meiji, el famoso Mutsui. Bien, chicos, de esta manera, pues Japón comienza a despegar económicamente y se convierte de manera muy rápida en una de las potencias mundiales. Ahora vayamos a ver, chicos, cómo fue o cómo se dio el desarrollo en Estados Unidos. Estados Unidos, jovencitos, para la segunda mitad del siglo XIX, pues aprovechó de sus bondades a nivel de sus recursos naturales. Ustedes saben que Estados Unidos es un país grande, es un país inmenso, con bastantes recursos naturales y obviamente en ese país pues abundaba el carbón. Ustedes saben, como ya hemos dicho anteriormente, el carbón en ese entonces se constituía como el combustible, ¿no? De la época. De esta manera, haciendo uso de su carbón, comienza a incentivar su siderúrgica. Y ustedes me dirán, profe, la mayoría de los países de ese entonces desarrollados, para poder desarrollar sus fábricas, su economía, tuvieron que dedicarse a la siderúrgica, a la industria siderúrgica, obviamente, porque sin la industria siderúrgica tú no podrías haber transformado ningún mineral, no podrías haber obtenido el acero u otros minerales u otros metales que servían para fabricar, por ejemplo, motores, para hacer, por ejemplo, trenes, aviones, ¿no? Para hacer barcos. Entonces, jovencitos, la siderúrgica se convirtió en un elemento de desarrollo de la industria pesada, que era muy necesario, chicos, para el desarrollo económico de ese entonces. Hasta el día de hoy también. Con la siderúrgica desarrolla también, jovencitos, sus ferrocarriles, es decir, tiende casi por todos Estados Unidos, pues sus vías ferroviarias. Ustedes saben que el desarrollo en ese entonces, al igual que ahora, pues dependía bastante de la comunicación de los estados que había dentro de este inmenso país.
De esa misma forma, jovencitos, experimenta pues un rápido desarrollo. Si tú tenías carbón, te dedicabas a la siderúrgica, construías líneas ferroviarias, ¿no? Entonces eso significaba que tu economía, pues, era una economía mucho más desplegable, era una economía que se iba intensificando de a poco. Es así, jovencitos, que comienza a desarrollar su industria textil. Ustedes saben que la mayoría de los países que en ese entonces se iba desarrollando enormemente, desarrollaron de la mano la industria textil, porque esto era básico, porque la industria textil servía, jovencitos, para poder producir ropa, para poder producir vestimenta, y eso era un bien fundamental para todo tipo de sociedad. Entonces ellos se dieron cuenta y obviamente era obligatorio, si es que uno quería salir del atraso, si uno quería seguir el camino del desarrollo, pues desarrollar la industria textil. De la misma forma también en Estados Unidos, cosa que muy pocos países hicieron, comienza pues a despegar la industria automotriz. ¿Eso qué significa? Comienza a generarse fábricas de automóviles, ¿no? Es así que, por ejemplo, gracias a esta industria, ¿no? Se crea un monopolio. ¿Qué significa un monopolio? Es decir, que en el mundo, jovencitos, había muy pocas empresas, solamente las norteamericanas, con algunas excepciones en Europa, que comienzan a producir automóviles y vender en el mundo entero. Estos monopolios, ustedes saben que por regla general el monopolio en un mercado se da cuando hay un solo vendedor y muchos compradores. En este caso, había un solo país vendedor de automóviles, ¿sí? Y había muchos países que requerían el automóvil. Por ejemplo, así, de esta forma se creó el monopolio, ¿no? Dentro de la industria automotriz. Esto se da dentro de los años de 1837 hasta el año de 1839. ¿Quién fue, jovencitos, el autor de este tipo de monopolio? ¿No? La dinastía o la gran familia o la gran burguesía, ¿no? Encabezada por John Rockefeller, ¿no? Que a través de su compañía Standard Oil comienza a crear los primeros monopolios a nivel de la industria automotriz. Y ojo, jovencitos, un datito importante, que el día de hoy, por ejemplo, una de las familias más ricas del mundo viene a ser, pues, los descendientes de este señor, de John Rockefeller. Bajo el modelo administrativo, ustedes saben, jovencitos, que para que la industria se desarrolle, Estados Unidos hizo lo que muchos otros países no hicieron. Es decir, de la mano de su desarrollo industrial, ellos desarrollaron también la administración. Ustedes saben que desarrollando la administración, ese Estado pues debería de manejar mejor su industria, debería de manejar mejor su comercio, debería de manejar en líneas generales mejor su economía. Bajo esa tendencia, jovencitos, en Estados Unidos surgieron dos modelos administrativos. En este caso, el Fordismo, ¿no? Generado por Ford, ¿no? Y el Taylorismo generado por un empresario también, Taylor, ¿no? Entonces, tanto el Fordismo como el Taylorismo, jovencitos, buscaba especializar, chicos, el trabajo que realizaba el obrero dentro de las fábricas. Por ejemplo, hasta antes de la industrialización, en los talleres pequeños donde se producía, por ejemplo, zapatos, por ejemplo, una sola persona cortaba el cuero para hacer un par de zapatos, esa misma persona pues cosía el cuero a la planta, esa misma persona ponía los pasadores, esa misma persona lustraba los zapatos, esa misma persona los embolsaba y lo vendía. Pero cuando se da los modelos del Fordismo y del Taylorismo, jovencitos, pues los obreros se comienzan a especializarse en un campo de trabajo. Por ejemplo, unos obreros se especializaban cortando el cuero, otros haciendo la planta, otros cosiendo el cuero en la planta, otros amarraban los pasadores. Es decir, si eso se daba, jovencitos, que era un buen mecanismo de administrar el trabajo, entonces la producción aumentó. Mientras antes, por ejemplo, un solo trabajador producía todo el día un par de zapatos, ¿no? Ahora con el Fordismo y el Taylorismo, por ejemplo, 5 trabajadores podían producir 50 pares de zapatos. Entonces, esto fue un adelanto. Pero al mismo tiempo, así como fue un adelanto para la industria, jovencitos, también fue
un elemento de mayor explotación del trabajo. A través del Fordismo y del Taylorismo, jovencitos, los pobres obreros fueron obligados a trabajar día tras día, ¿no? Noche tras noche, jovencitos, y recibiendo pues un pago totalmente mísero. Bien, bajo estas tendencias entonces, este desarrollo de la industria de los Estados Unidos tuvo un costo social muy alto. No solamente por la explotación a sus obreros, a sus trabajadores, sino que para lograr un estatus de desarrollo económico en Estados Unidos, jovencitos, tuvo que hacer lo siguiente. Miren, por ejemplo, jovencitos, durante mucho tiempo, Estados Unidos para desarrollar su industria textil se tuvo que dedicar a la plantación de algodón, sobre todo en la zona sur del territorio de Estados Unidos, pues se dedicaban a la plantación de algodón. Entonces, para poder producir algodón, Estados Unidos, jovencitos, usó el trabajo de los esclavos hasta el año de 1865, ¿no? Época en donde se da pues la guerra civil de los Estados Unidos, la famosa guerra de secesión. Entonces, miren, jovencitos, este trabajo forzado de muchos esclavos significó muchas muertes también, jóvenes. ¿No? Muchos esclavos lamentablemente morían, ¿no? En sus lugares de trabajo sin que nadie haga nada para poder protegerlos. De la misma forma también, jovencitos, los norteamericanos lograron expandirse por el oeste de su propio territorio. Pero en el oeste de su propio territorio habían pues personas nativas, tribus, ¿no? Que vivían en esos lugares. Entonces, para poder ubicarse mejor en esos territorios, pues los estadounidenses jovencitos casi eliminan a toda la casta indígena. En esos lugares vivían los pieles rojas, ¿no? Los famosos apaches, ¿no? Y entre otras más. Lamentablemente, jovencitos, para poder expandirse industrialmente, los norteamericanos tuvieron que asesinar a miles y a millones de indígenas, ¿no? Oriundos de Norteamérica. Es así como Estados Unidos, jovencitos, logra emprender de una vez por todas su desarrollo económico. Y gracias a este emprendimiento, el día de hoy Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo. Bien, ahora vayamos a ver ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? ¿Qué consecuencias trajo esta notable revolución industrial, jovencitos? Vamos a analizarlo en el plano comercial, ¿no? En el plano propiamente económico y en el plano social también. En el plano comercial, jovencitos, el comercio alcanzó niveles mundiales. Es decir, como todos los países, en especial Estados Unidos, comenzaron a dedicarse a la producción industrial, entonces hubieron muchos productos, esos productos jovencitos no solamente alcanzaba para vender en su país, sino que sobraba para poder destinarlo a la venta a otros países. De esta manera, pues surge como una cuestión de exportación de productos industriales. De esa misma forma, jovencitos, así como muchos proveían, así como muchos producían bienes y servicios, también aparecieron muchos países que proveían de naturaleza a esas industrias. Por ejemplo, aparecen países como el Perú, donde simplemente no desarrollaron la industria, chicos, sino que estos países, como nuestro país, simplemente se satisfacían con vender nuestros recursos naturales, cosa que hasta el día de hoy se viene dando. Es decir, el Perú, jovencitos, era un simple productor de materia prima, de recursos naturales, y obviamente, jóvenes, gracias a esa cuestión, pues dotaba de recursos naturales de materia prima a otras fábricas, a otras industrias de otros países más desarrollados. De esa misma forma, jovencitos, muchos países productores de manufacturas aparecen en el mundo entero. Obviamente, aquellos países que se dedicaron a la industria. La producción en serie no simplemente comienza a crecer. Así como la producción industrial comienza a crecer, jovencitos, también al mismo tiempo comienza a crecer el comercio. Porque todos esos productos que se producían en las fábricas, en las industrias, pues alguien tenía que comercializarlos en el mercado nacional y en los mercados mundiales. Entonces, con la producción de la industria también crece el comercio. De la misma forma, a nivel económico, jovencitos,
el capitalismo se convierte en el modelo dominante. ¿Qué cosa es el capitalismo? Viene a ser un sistema económico social. Un sistema económico que utiliza las fábricas a las industrias para desarrollar mayor cantidad de economía y que dentro de esa industria la clase social que domina viene a ser la burguesía y la clase social que trabaja viene a ser la clase obrera. De esta forma comienzan a aparecer en el mundo las empresas de sociedad anónima. Estas empresas eran inmensas empresas, jovencitos, que no solamente comenzaron a producir chicos en su país de origen, sino que esta producción industrial lo llevaron a otros países e incluso convirtieron en colonias a muchos países africanos, asiáticos y americanos. Y a muchos países también lo convirtieron en países semicolonias, como el día de hoy. El Perú, por ejemplo, es un país semicolonia de Estados Unidos y de China y de otros países más. De esta manera, jovencitos, en el mundo comienza a crecer la importancia de la banca. Es decir, los bancos jovencitos con este comercio que se realizaba a nivel mundial comienzan a desarrollarse. Los bancos comienzan, jovencitos, no solamente a organizar sus empresas dentro de un país, sino en el mundo entero, con la finalidad de que los capitales rápidamente se movieran de un país a otro país, de un continente a otro continente. A la par, chicos, se comienza a desarrollar la bolsa de valores. Esa bolsa de valores que viene a ser una institución económica, jóvenes, que funciona por lo general en casi todos los países del mundo, pero con mayor notoriedad en los países más desarrollados del mundo. En esas bolsas de valores, las empresas más grandes depositan su valor, chicos. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene un costo de $1.000 millones, entonces ese costo en forma de documento, en forma de valor, yo lo mando a la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores, ¿no? Ese valor se convierte en acciones. Y si alguien quiere invertir en mi empresa, puede comprar mis acciones. Entonces, así, jovencitos, la bolsa de valores comienza a desarrollarse enormemente en el mundo entero. Dentro de las consecuencias sociales podemos encontrar, jovencitos, un notable éxodo, de muchas personas que antes vivían en el campo para irse a la ciudad. Es que como las empresas, las industrias se desarrollaban más en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades, entonces la gente que vivía en el campo, como no tenía muchas ganancias a través de la agricultura, entonces se iba a las ciudades a buscar trabajo. De esa manera, jovencitos, por ejemplo, acá en el Perú, Lima fue poblado enormemente. Si hablamos del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, jovencitos, en algunos estados donde había desarrollado notablemente la industria, comenzó a poblarse enormemente. Y no solamente Estados Unidos, sino también Alemania, sino también Inglaterra, Francia y otros países más. De esta misma forma, jovencitos, dentro de los términos sociales, comienzan a protagonizar rivalidades económicas y sociales, tanto obreros como burgueses. Es decir, los burgueses eran los dueños de las fábricas, los dueños de las industrias y quienes necesitaban a los obreros para poder, ¿no?, trabajar dentro de esas fábricas. Entonces, los obreros poco a poco, jovencitos, se cansaron de tanta explotación de los burgueses que comienzan a organizarse en sindicatos, comienzan a reclamar sus derechos en contra de la burguesía. De la misma forma, también, jovencitos, como les decía anteriormente, comienzan a surgir movimientos obreros, movimientos políticos, movimientos sindicales que organizan huelgas, que organizan paralizaciones, todo con motivo de reclamar sus justos derechos en contra de la burguesía, quienes eran los dueños, sí, en este caso, de las fábricas, de las industrias. Es así, jovencitos, que de esta forma, pues hemos analizado las consecuencias de la revolución industrial en estos tres planos. Luego de esta clase, jóvenes, yo les he explicado de una manera bastante didáctica, pues ustedes seguramente van a estar en la capacidad de poder realizar esta actividad. Esta actividad, jovencitos, yo simplemente los he cortado del cuaderno de trabajo que ustedes tienen, chicos, y que seguramente no van a tener problemas para desarrollarlo porque está relacionado con lo que el día de hoy hemos analizado, ¿no? Acá también, jovencitos, existe otra actividad. Ojo, voy a esperar sus actividades, jovencitos, dándoles un tiempo perentorio de 24, casi 48 horas, para que de esa manera ustedes me manden sus evidencias por el grupo del WhatsApp, para que de esta manera yo pueda tomar nota de la participación de cada uno de ustedes. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy.
Espero de que sigan manteniendo un estado de salud óptimo, ya que la próxima semana los necesito, jovencitos, vivitos y coleando para seguir trabajando dentro del área de ciencias sociales y seguir desarrollando temas importantísimos como el día de hoy lo hemos hecho. Bien chicos, hasta la próxima semana, cuídense.